queridos estudiantes, vamos a hacer una pequeña conversación. Tenemos aquí en este momento a Jason Cardona, que nos está acompañando, a John Maldonado, y yo que les hablo, Claudia Moreno. Básicamente vamos a hablar sobre algún tema que hoy en día es importante, que hemos visto muchos cambios, que genera muchas inquietudes, que de pronto ha confrontado ciertas posturas en algunas comunidades religiosas, en nuestras propias concepciones de vida. Este video es para las asignaturas de Cultura Teológica y para Antropología, porque vamos a hablar de algunos conceptos sobre hombre y algunos elementos que tienen que ver con el campo espiritual, y sobre todo de cómo nosotros a lo largo de la vida hemos narrado esas experiencias que en una u otra forma fortalecen lo que hoy en día nosotros hablamos de la vida espiritual. Entonces vamos a empezar a conversar un poco sobre esos aspectos, recordando básicamente que no estamos hablando de temas que estén desconectados de la existencia del hombre, que han sido dos temas, las narrativas y las componentes espirituales y la vida espiritual, siempre han sido componentes que han existido desde la misma creación de la naturaleza humana. Entonces, con nuestros dos compañeros vamos a conversar un poco sobre precisamente cuáles son esos aspectos fundamentales que nosotros hoy en día como seres humanos le damos a ese campo espiritual, y para ello de pronto voy a rotar el micrófono por mis dos compañeros a ver qué podemos empezar a ir básicamente como encontrando esas dos temáticas. Bueno, para empezar, pues el fenómeno religioso en la actualidad es más variado que antes. Todos los pueblos, todas las culturas siempre han tenido respuestas religiosas frente a los fenómenos naturales, frente a aquello que no se conoce. En principio fueron respuestas primitivas, ahora son respuestas un poco más elaboradas. Sin embargo, siempre ha habido una dimensión y una apertura a lo trascendente, a aquello que está más allá. Parece ser que todas las religiones y todas las espiritualidades incluso reposan sobre el temor a la muerte, el miedo que tenemos a morir y a terminar nuestra existencia. Y siempre nos fijamos en algo que hay más allá. Cierto o no, no lo sabemos. Solo lo sabremos después de la muerte y no tendremos cómo venir a contarlo. Sin embargo, siempre tenemos esas respuestas frente a esos fenómenos, frente a esos eventos, y creemos que hay algo más, que hay algo que nos lleva más allá. Nos resistimos a pensar que somos solo biológicos, que somos solo un amasijo de tendones y esto. Entonces creemos que tenemos una dimensión espiritual. Nunca habrá una manera de confirmarlo, de comprobarlo, sencillamente lo creemos, y cada pueblo lo cree desde su propia naturaleza, desde sus propias construcciones. Y lo cierto del caso es que esto parece ser que nos ayuda a algunas respuestas biológicas también de nuestro cuerpo. Hace poco vi un video de un médico que él decía que las personas creyentes, en cualquiera que sea su religión o su apertura a lo trascendente, tenían frente a las enfermedades una medicina más, tenían una alternativa más, un elemento que va más allá. Entonces, aparte de aquellos elementos bioquímicos, esas sustancias que nos ayudan a recuperarnos, el evento religioso y el evento espiritual también nos ayuda de cierta manera a responder biológicamente frente a nuestro cuerpo. Entonces, finalmente no podemos confirmar la existencia de ese evento natural, de ese evento, que va más allá de lo natural y que es espiritual. Pero sí parece ser que el creer en ello puede ayudarnos a nuestras vidas. Y por eso, de alguna manera, todas las culturas, por alejadas que ellas sean, siempre han tenido apertura a lo trascendente, sin querer decir que presentamos una confirmación de ello. Bueno, yo creo que el fenómeno religioso aparece precisamente con la capacidad del ser humano de desdoblarse de lo físico, ¿no? Hace 70.000 años, como lo plantean algunas de las teorías antropológicas, surgió la revolución cognitiva en los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos modernos, el Homo sapiens, tenía la capacidad no solamente de ver las cosas en la realidad y de narrar las cosas de la realidad física, biológica, sino también la oportunidad de ver realidades mentales, es decir, de narrar otras situaciones que no estaban dentro del campo visual físico, sino que estaban interiorizadas, de poder comprender o de poder extrapolar realidades mentales a partir de realidades físicas.
Para Yuval Harari es trascendental, digamos que la posibilidad de la religión, porque nos permite a nosotros trabajar en conjunto por un mismo mito o por una misma ficción, ¿sí? O sea, nos da la posibilidad de entendernos, de ver mucho más allá precisamente de lo físico y de lo biológico, como plantea Jason, y aunarnos con un mismo espíritu, podríamos decir, una misma narrativa o una misma ficción, como la llama él. El cerebro está diseñado para creer, ¿sí? Si no fuese así, pues sencillamente no tendríamos esa posibilidad de ver otras realidades mentales. Creo que es trascendental tener la posibilidad de poder creer en realidades que no están solamente mediadas por lo material, porque en esa medida nosotros tenemos, insisto, la posibilidad de caminar un poco más allá. Es como el caso de las utopías, ¿no? La religiosidad permite eso, poder tener la posibilidad de entender que va a haber algo mucho más allá, algo más trascendente, algo que me permite a mí explorar otras potencialidades que no tengo en la inmediatez de mi contexto. Creo yo que eso es lo trascendental de la religiosidad, ¿no? Muchas gracias, y creo que eso empataría como con una segunda pregunta que más o menos los dos han mencionado: el efecto espiritual, la vida espiritual, la forma como interpretamos los componentes espirituales no son individuales. Básicamente necesitamos como una colectividad. Algunas de esas tradiciones se comparten de generación en generación, y en muchos de ese compartir aparece algo que hoy en día también vemos que se cruza dentro de esas explicaciones espirituales, que es un poco la parte de la magia, la parte de la brujería, las terapias alternativas, denominadas hoy a partir de la creación de la nueva era, donde de pronto esa superstición que ustedes en una u otra forma hacían referencia tiene como cierto tipo de carisma, cierto tipo de explicación por algunos fenómenos sociales. ¿Cómo esos fenómenos que están ocurriendo hoy en día hacen como ese cruce dentro de esos componentes, entre comillas, explicativos posiblemente, a las nuevas narrativas, o enfrentan las narrativas de las religiones que usualmente nosotros conocemos? Bueno, pues como decíamos, en la actualidad hay una variedad de opciones espirituales enorme, mucho más grande de lo que era antes, porque eran religiones establecidas por un pueblo determinado, en un contexto determinado, y algunas eran religiones oficiales. Entonces había que responder a ellas y no había posibilidad de otras. Ajá. Entonces eran la unificación del imperio. Cuando el cristianismo se impuso en el imperio romano, pues era la forma de unificar el imperio. Entonces nadie podía no ser cristiano, había que serlo. Lo mismo pasó con otras culturas, ¿no? Con otras culturas en otros pueblos donde la religión era la unión. En la actualidad eso no pasa. En la actualidad hay toda diversidad de posibilidades. Y esto ocurre pues particularmente, lo pienso de esa manera, porque tenemos una necesidad de no creernos solo biológicos. Hay algo que va más allá. Y es una construcción que hacemos social, donde planteamos un trascendente al que seguimos, al que respetamos, le hacemos rituales y demás. En la actualidad, con todas estas posibilidades que tenemos, pues se presenta de alguna manera una apertura total a cualquier cosa que genere emocionalidades. Somos personas emocionales, somos seres emocionales, y todo lo que despierte esas emocionalidades se nos hace entretenido, se nos hace alegre, se nos hace feliz. Entonces tomamos lo que nos genera emocionalidades de diferentes culturas indiscriminadamente, y surgen unos sincretismos religiosos en la actualidad que pueden ser interesantes, pueden hacer que perdamos un poco la identidad religiosa, sobre todo, o la identidad espiritual, pues sin embargo pueden ayudar también de alguna manera como placebos, pero no pensando el placebo como algo negativo. Si a mí algo que me genera un placebo y me da una posibilidad de sanarme, de curarme, de aliviar cierta dolencia y demás, pues bienvenido sea. Tampoco es que vayamos a satanizar los placebos, ¿no? Los placebos también son algo interesante. Lo que a mí me parece un poco peligroso de esa
inmensa posibilidad de cosas, es que se pierde un poco la identidad, se pierde el sentido y se puede llegar a, buscando esas sensaciones, esas emocionalidades, pues a llegar a cosas que van más allá. Hay personas altamente sugestionables. Entonces, cualquier cosa que les digan como adivinación del futuro y cosas parecidas, pues lo van a acomodar a su secuencia de vida y a su narrativa personal y les va a parecer que efectivamente eso es lo que está pasando, lo que le han dicho. Pero lo que pasa es que en unas posibilidades lógicas, lo que dicen generalmente cuando se adivina el futuro y este tipo de cosas, son cosas tan generales que es más difícil que no pasen. Entonces, cosas que por lo general le ocurren a cualquier persona. Entonces, en esa medida, lo que uno hace es acomodar y por nuestra capacidad de sugestión y de autosugestión, pues creemos que eso es cierto y llegamos a ritualizar y a tener una apreciación superior a eso, y ahí es donde vienen todas estas cuestiones de magia y demás. Yo no digo que no haya manifestaciones supranaturales, manifestaciones que van más allá. Es posible que las haya. No soy incrédulo al respecto. Sin embargo, pues me parece que las más de las veces hacen parte de una sugestión y en muchos casos de una histeria colectiva. Lo que se genera es que todos creemos lo mismo, que llegamos a ver esas cosas, llegamos a hablar con esas cosas y llegamos a ritualizar lo irritualizable por un deseo emocional que tenemos allí y que buscamos esa cosa que está por encima de nosotros. Freud decía que la religión e incluso la espiritualidad en general es como una especie de proyección del complejo de Edipo, porque necesitamos a alguien que esté por encima de nosotros, que nos ayude a responder a la vida, que nos dé respuestas y que cuide de nosotros y que asuma la responsabilidad por nuestros actos. Muchas veces digo, no, voy a hacer tal o cual ritual porque estoy buscando respuestas al mundo. A veces no las estoy buscando en algo, ni siquiera en mí, la respuesta la tengo que dar yo. Yo soy el que tengo que buscarla en mi propia conciencia, pero la tengo que buscar en algo más porque necesito quitarme la responsabilidad. Es decir, si lo hago mal, no soy yo el que me equivoqué, sino que es Dios el que me hizo equivocar. Dios, sea cual sea, y le echo la culpa por aquello que hago mal. Bueno, yo creo con personas como Brunner, ¿sí? Y como Ginás, que definitivamente el cerebro es capaz de crear realidades, ¿no? De crear nuevas alternativas o nuevas formas de ver la realidad física en la que nosotros nos encontramos. En esa medida, creo que cada narrativa, y específicamente este tipo de narrativas en las cuales están mediadas por la magia, por la superstición, por la divinidad en cada uno de los campos posibles, también se convierten en realidades para las personas, también se convierten en formas de una u otra forma, de una manera de afrontar la realidad en la cual están inscritos o estamos inscritos. De hecho, si uno ve más detenidamente, las teorías científicas también terminan siendo narrativas que explican o que dan una manera coherente a lo que nosotros vivimos de una forma desorganizada, ¿no? La manera de darle sentido. Entonces, una teoría, un mito, una narrativa religiosa, de una u otra forma lo que hace es organizar esas situaciones o esas realidades que están dispersas en nuestra realidad para poderle dar sentido. Y creo que terminan causando un efecto grandísimo, bien sea el efecto placebo o bien sea creando una realidad en la cual nosotros podemos vivir y que permite que nosotros nos desarrollemos de una manera más amplia como seres humanos. Y igual que Jason, creo que el problema está en convertir en ese tipo de narrativas en algo que sea fundamental y vital para poder nosotros tomar decisiones, ¿sí? Creo que son una mediación, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Nos dan las posibilidades de tomar decisiones, pero no siempre podemos estar tomando decisiones con base en eso, ¿sí? Es necesario. Las narrativas científicas modernas no contemplan al ser humano como protagonista en el desarrollo de sus teorías, ¿sí? En el Big Bang no tenemos nosotros protagonismo alguno. O sea,
el universo seguirá funcionando independientemente de estemos o no. Pero en cambio en los mitos sí aparecemos nosotros como protagonistas, como gestores, como grandes artífices de nuestra vida humana, ¿sí? De nuestra historia, y creo que eso es lo que enriquece. Ahora, nosotros llevamos 500 años, 200 años siendo científicos modernos, ¿sí? Y el resto de la vida, llevamos aproximadamente 200.000 años como especie humana, pues hicimos uso de otras mediaciones para poder explicar la realidad. Entonces creo que eso todavía está muy metido en nosotros, es parte de nuestra genética creer en seres superiores o en situaciones mágicas o en realidades mágicas que nos permitan a nosotros explicar eso que no podemos explicar mediante la ciencia, porque todavía la ciencia se agota frente a realidades que no podemos entender, ¿sí? Yo creo, y muchos de los elementos que ustedes han mencionado, que hablan precisamente de esa parte evolutiva desde hace 2000 años que ha tenido el hombre, la apertura de diferentes tipos de posturas epistemológicas, científicas, las podemos llamar en infinidad y le podemos dar multiplicidad de nombres. Y como ustedes los han mencionado, cada una de ellas ha nacido básicamente a partir de la necesidad del ser humano por explicarse diferentes tipos de preguntas o necesidades curiosas que tenemos nosotros los seres humanos por indagar sobre aquello que no podemos dar respuesta tangible. Y creo que para cerrar un poco ya en esta primera sesión, creo que la conclusión que nosotros podríamos llegar a sacar es que estamos frente a un mundo muy complejo con diversidad de opciones para poder dar explicaciones muy diversas, pero creo que los dos han tocado un aspecto elemental y que tiene que ver con la razón de las humanidades en la Universidad Santo Tomás. No pierda la visión crítica. Es importante asumir una postura argumentativa de diferentes fenómenos de la realidad. Tenemos muchísimas formas para explicar, pero igualmente, como creo que nosotros como docentes del departamento siempre hemos insistido, es importante que cada uno de nosotros tenga el libre albedrío de seleccionar, confiando siempre y teniendo la confianza en sí mismo, sin necesidad de perder la identidad, de poder de pronto decir qué me conviene o no me conviene y asumir la responsabilidad por la decisión que tome, porque no es el momento de que le sigamos dando responsabilidades o a un ser espiritual por no haber estudiado, o no le podemos asumir de pronto nuestros fracasos a una respuesta que en ese momento no tenemos. Es básicamente cómo asumimos críticamente y argumentativamente una postura frente a esas realidades posibles, a unos mundos posibles, y respetando siempre nuestra propia autonomía, ¿no? Es importante que ya los grupos sociales dejen de llevarnos un poco como sin sentido, sin saber, y simplemente vamos porque el grupo social ejerce cierta presión, sino que también podamos tomar decisiones de qué del grupo social queremos tomar para nuestra propia identidad o qué no. Podemos seleccionar, y creo que esto es algo que toca tanto al concepto que tenemos de hombre como a esa visión espiritual que tenemos dentro de la asignación de cultura teológica. Muchísimas gracias. En otro momento, y si nos dan la oportunidad, podremos compartir otro espacio y otra temática más o menos similar. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.